empezamos. Yo creo que para conversar con Camila tengo que comenzar por mi encuentro con Soledad Costa de Samper. Yo soy teóloga, me he movido en el mundo académico, pero mi trabajo con Soledad Costa de Samper viene de mucho tiempo atrás. El encuentro con una mujer que me llamó la atención, que había escrito cuando las mujeres no escribían, que había dirigido una revista cuando era absolutamente inusitado que una mujer asumiera esa responsabilidad. Y yo creo que eso me llamó la atención. Quizá porque me ha gustado, o la vida me ha hecho romper ciertos esquemas. Cuando salí del colegio quise estudiar medicina. Me costó mucho trabajo poder que mi mamá aceptara que yo estudiara medicina. Mi papá fue médico y ella tenía en mente que a mi papá le parecía aterrador que las mujeres estudiaran medicina. No era una profesión ni una carrera para mujeres. Entonces, pues a mi mamá no le cabía en la cabeza que yo estudiara medicina. Sin embargo, llegó un momento en que o yo era bailarina o estudiaba medicina. Y cuando me propusieron en París que me hiciera profesional de ballet, mi mamá me dijo, pero tú no querías estudiar medicina. Y al día siguiente me estaba matriculando para el siguiente año. Estudié medicina en Madrid. Hice 3 años de medicina en Madrid, que eran los premédicos en esa época, esos 3 años completos de medicina. Y cuando llegué a Colombia, entré a la Universidad Nacional a estudiar medicina. Pero también pesaban en mis imaginarios lo que le correspondía a una niña que en ese momento tenía 20 años, 19, 20 años, y que era que tenía que hacer lo que todas las demás niñas de mi edad estaban haciendo, casarme. Y fui tan de buenas que la vida me puso en el camino al que iba a ser mi marido, y hasta ahí llegó la medicina. Cuando él me propuso matrimonio y nunca me dijo que no estudiara medicina, pues pesó más las expectativas familiares y sociales, y dejé de estudiar medicina. En algún momento entonces me encontré con Soledad Costa de Samper. Obviamente yo creo que siempre fui muy activa, con muchas inquietudes, con muchos interrogantes, buena lectora. Y me encontré con Soledad Costa de Samper y escribí un primer escrito sobre ella para un concurso que no me gané. Quedó una carpeta de apuntes y lo guardé. Cuando mis hijos se fueron al colegio, ya había terminado la etapa de la crianza y era el momento de pensar en, bueno, ¿y ahora yo qué quiero hacer? Y entonces yo escribía en el periódico El Tiempo, escribía una columna sobre el Evangelio. Dije, tal vez lo que yo quiero es, obviamente pensé en terminar medicina, pero tenía que volver a empezar desde cero. Entonces
Sí, yo pensé que no, que había muchos médicos, en cambio, algo me movió hacia estudiar teología y había visto que existía la posibilidad de unos estudios que se llamaban paralaicos, es decir, unos estudios como de segunda. Entonces averigüé y recuerdo que un jesuita me dijo, no, estudia de verdad, estudia la carrera. Sin embargo, entré por cursos libres y cuando terminé el primer año, el decano me dijo, te voy a formalizar tu matrícula y quedas debiendo el bienio filosófico, que yo no lo había hecho, pero todo me lo formalizaron y terminé la carrera, tuve que validar el bienio filosófico, o sea, 4 semestres de filosofía, los validé con exámenes, hice maestría, hice doctorado, enseñé durante 35 años, enseñé teología, y cuando llegó el momento de que ya pues en el mundo académico hay que dar el paso al costado, en ese momento me reencontré con Soledad Costa de Samper y de ese momento es mi investigación sobre Soledad Costa de Samper. Pero obviamente yo sigo siendo teóloga y en este momento estoy escribiendo un libro de teología sacramental. El año pasado se publicó un libro grande, o sea, no es un librito, es un libro grande sobre teología de los ministerios eclesiales. Y en ese momento estoy muy activa en los temas teológicos porque creo que la Iglesia está viviendo un momento muy interesante en su historia, que es el proceso sinodal al que el Papa Francisco convocó, en el que la Iglesia toda está pudiendo tomar la palabra. Y los teólogos y las teólogas hemos sido invitados también a decir una palabra que permita introducir cambios y reformas que son necesarios en la Iglesia para que la Iglesia pueda responder a las circunstancias actuales. Pero bueno, volvamos a Soledad Costa de Samper, con quien he tenido un largo camino andado a través de todos sus escritos. Hice la revisión bibliográfica y la publicación de su bibliografía y se hizo, con motivo del año Soledad Costa de Samper en 2013, la digitalización de toda su obra y una maravillosa exposición en la Biblioteca Nacional. Esa digitalización lamentablemente no nos sirvió toda para la Biblioteca Digital Soledad Costa de Samper de la Universidad de los Andes, en la que he estado trabajando con Carolina Alzate. Con ella, desde que nos encontramos en la vida, hemos compartido nuestro interés por la obra y por la vida de Soledad Costa de Samper, y hemos escrito en compañía varias cosas. Ahorita estoy preparando para un congreso, el congreso de jornadas, de la Haya, jornadas, se me olvidó, de literatura latinoamericana, que es en Santiago. Mandé una propuesta, me la aceptaron y es sobre el viaje a Europa como imaginario en el siglo XIX. Y entonces eso coincide con el hallazgo de un diario de Soledad Costa de Samper, no ya su diario de juventud, el diario íntimo. Bueno, todo diario, o casi todo diario es un escrito íntimo. Este también es un escrito íntimo, pero es cuando ella tiene 59 años
ya está grande. Pero el diario es, quiero ir a Europa. Y ella quiere ir a Europa porque quiere ir a Europa. Ella estuvo en Europa de niña, cumplió 15 años en Europa. Volvió a Europa muy recién casada con José María Samper, que a su vez en sus memorias, que así es un diario, no es un diario, es unas memorias escritas para ser leídas por el público, dice, es que necesito ir a Europa, es que me falta algo, siento que me falta algo si yo no voy a Europa. Y entonces arma un viaje a Europa con Soledad y sus dos niñas, las dos hijas mayores. Las otras dos nacen, una en París, otra nace en Londres. De manera que para ella representaba algo muy importante. Pero el viaje a Europa no era como los que hacemos nosotros hoy, que es ir a conocer Europa. Era ir a mostrarle al país de origen, o sea, los latinoamericanos o los sudamericanos viajaban a Europa para poder escribir desde Europa, eran hombres públicos y escribían desde Europa sus experiencias, y lo cual de alguna manera financiaba su permanencia. Y entonces, al regresar, tenían algo para que contar. Ellos pertenecían a una élite que había ido a Europa. Y no era fácil estar en Europa porque ellos eran considerados, así como hoy son considerados sudacas, en esa época también eran considerados. Bolívar fue considerado un sudaca, no existía la palabra, pero en París fue, por mucho que lograra que lo invitaran por ahí algún tecito o algún grupo de estos de letrados, a Miranda, pero de todas maneras eran lo que hoy llaman sudacas. Pero necesitaban hacerlo, es decir, era una experiencia que consideraban necesaria. Y en ese momento ella también se quiere ir. Seguramente era una situación difícil para ella dentro de la sociedad bogotana, la sociedad a la cual ella pertenecía por, no sé, me da la impresión de que pertenecía a esa pequeña sociedad bogotana por la gente a quien ella menciona en sus escritos, el mundo político, el mundo de los literatos, el mundo de lo que se llamaba la tertulia del mosaico, y el mundo de las visitas. Y ella quería salirse de eso porque yo creo que para ella no fue fácil dirigir una revista. Ella cuando comienza su primera revista y me pone en el cabezote, pone escrita únicamente por señoras y señoritas. Ella pensó que iba a poder contar con autoras, y yo creo que si hay 3 autoras a lo largo de los 5 años que publicó, no hay 4. De fuera de Bogotá, pero de Bogotá no hay. Está Eva Berbel, hay una de, se me olvida en este momento, bueno, no importa. Yo creo que ella no era aceptada como directora o que estuviera en una revista. Ese era un oficio de hombre público. Fíjense que los bogotanos o los neogranadinos, que tenían revistas, periódicos, y los tenían, pero en cantidades pero impresionantes, se llamaban publicistas, no se llaman periodistas, ellos se llaman publicistas. ¿Por qué? Porque eran hombres públicos, hablaban en público. Una mujer no podía hablar en público. Tú me pides que yo dé un consejo consejo de lo que... Un consejo para mis colegas.
Sí, pues sí, y para mi generación que le debe tanto a la Por tuya. eso, para mis colegas. Bueno, primero, mis colegas son las teólogas, pero también tengo una afinidad con quienes eh, transitan por los caminos de la literatura y de la historia. De alguna manera, eh, el quehacer teológico es un quehacer sobre un texto. Nosotros trabajamos fundamentalmente sobre textos, sobre los textos de la Sagrada Escritura, sobre los textos de los escritos de los padres de la Iglesia, de los teólogos de la Edad Media, de los documentos conciliares, de manera que nosotros trabajamos sobre textos y escribimos, y eso es literatura teológica. Y de alguna manera menciono también a mis colegas historiadores e historiadores, porque yo también juego a la historiadora, primero porque mi trabajo en el campo de los estudios del hecho religioso y porque los teólogos manejamos historia, repasamos la historia, enmarcamos el texto en las circunstancias históricas. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Es posible que a ustedes les toque una situación menos difícil de la que nos ha podido tocar, le pudo tocar a Soledad Costa de San Pedro, que se quería ir para París huyendo de un entorno que le era hostil y que de alguna manera ha sido hostil para mi generación. Abrirse camino en un mundo de hombres y de hombres de iglesia no es fácil. En el mundo patriarcal se estableció una línea divisoria entre el mundo femenino y el mundo masculino. El mundo femenino es el que guarda silencio y permanece en el espacio doméstico. El mundo masculino es el que tiene derecho a la palabra y es el que habla, por lo tanto puede moverse en espacios públicos. Y esa es una división, pero todavía presente. Entonces, el hacer ese traspaso, esa ruptura, pues genera incomodidad y muchas veces hostilidad. Haber sido profesora durante 35 años en una facultad de teología nunca fue fácil, porque era un ambiente, o ha sido un ambiente tradicionalmente clerical. Los profesores eran curas, entonces creerle a una mujer costaba mucho trabajo. Pero bueno, se va adquiriendo y hay que tener un poco de valentía, y ese es lo primero que yo quiero aconsejar. Se necesita valor para romper esquemas, valor para atreverse, valor para moverse en espacios que todavía cuesta trabajo que las mujeres vayamos metiéndonos ahí. Y el otro es la convicción y el amor por lo que uno está haciendo, la fe. La fe que es convicción en que lo que uno está haciendo constituye un aporte y que a alguien le va a servir. Y cuando uno escribe y habla, está esperando que alguien oiga. Y de golpe da gusto encontrarse a alguien como Camila que diga: venga, me gustó lo que escribiste. Gracias, Camila, por contar conmigo y por seguir contando conmigo.